Bueno, bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Alcayaga desde la sede San Bernardo y el plan de hoy es hacer la primera clase grabada del curso de antropología. La idea es hacer un resumen de la unidad número 1 y el objetivo es la preparación de la primera prueba, que tengan todas las herramientas posibles, que tendrán los textos, los PPTs y además esta ayuda ya que es más visual, entonces más recursos creo que es imposible. Vamos a partir con lo siguiente, es hacer una especie de introducción al curso de antropología y de qué manera se les explica en los textos. Por ejemplo, les dicen que antes de esto, bueno, contexto Grecia, el objetivo de la imagen acá es un poco explicar el cómo se daba una explicación mitológica a las realidades que rodeaban a la gente, y todo era a partir de los mitos. Y el objetivo después era dar una explicación más racional a todo. De ahí empiezan a aparecer gran parte de las ciencias que utilizamos hasta hoy día, y en particular, la que nos importa es esta ciencia o este saber que es la antropología. ¿De qué se trata? Es, o sea, desde, digamos, el lenguaje, es la unión de antropos más logos, que sería algo así como el estudio del ser humano, ahí aparece la palabra, sería este estudio filosófico del ser humano. Y el objetivo de la unidad 1 es establecer de qué se trata esta ciencia. Vamos a empezar diciendo que es un saber, a diferencia de una opinión, cuál es más válida. Luego, el objeto de estudio y su finalidad. Y ahí está. Partiendo por, es una ciencia, es un saber fundamentado, tiene un peso, un valor, a diferencia de las opiniones. Y en la primera clase de la unidad 1 se explica esta diferencia y se les dice, es válido porque tiene fundamentos. Aquí hay observación, experimentación, genero conclusiones, doy resultados que son válidos. Van más allá de una simple opinión por su origen. El origen de la opinión sería la experiencia personal, el contexto en el que estoy, la emoción que tengo en X momento. Entonces son muy volátiles, no son muy universales que digamos. Entonces ahí está, ¿ya? Es un conocimiento válido que aporta más allá de la opinión personal que pueda tener al respecto sobre un tema. Ahora, ya, establecimos que es un saber. Debemos saber ahora que en esta definición de antropología sería que es un estudio sobre el ser humano. Ahí está su objeto, el ser humano. En concreto, ¿qué cosa? Esto es muy difícil, o sea, trata de responder preguntas que son muy complejas. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es, qué es lo que pretende lograr a lo largo de su vida? ¿Qué va a pasar después de, no sé, que el cuerpo se degrade, muera? ¿Qué ocurre después? Y vamos a ver que es bien difícil porque en la unidad 1 vamos a decir el ser humano tiene dos principios, el cuerpo y el alma. Entonces el cuerpo muere, ¿qué pasa con el alma? Entonces son temas bien complicados. Y lo de ahora es establecer qué se quiere conocer y cuál es la finalidad de esta ciencia. ¿Qué vamos a conocer? Obviamente al ser humano, pero ¿qué cosa? Porque hay otras ciencias que se encargan de eso. Por ejemplo, pero son pequeñas partes del ser humano. Psicología, de su comportamiento, la anatomía sobre el cuerpo de este ser humano, la sociología, la dimensión social, la relación con otros, pero no hay ninguna que dé esta explicación unitaria, o sea, palabra importante en la unidad 1, de qué es el ser humano. Junto a todas las ciencias le doy este vuelco filosófico y establezco qué es el hombre, quién es, qué es, cuál es su objetivo. Y en particular la pregunta sería sobre su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? A esa pregunta, el autor que ocupamos nosotros es Aristóteles, y el que dice, da esta explicación de el ser humano es un animal racional. Entonces, la unidad 1 y la unidad 2 tratan sobre esto, cada una parte de esta definición. En la unidad 1 nos centramos acá, en la parte animal, y vamos a ver que tiene ciertas características que le vamos a dar el nombre de facultades, que tenemos dos acá, y acá facultades racionales son 3 y de ahí derivan otras 2.
Animal racional, entonces. Tenemos cosas en común que sería, por ejemplo, el cuerpo con características comunes, un ciclo de vida, por ejemplo. Nacimiento, desarrollo, reproducción, muerte. La capacidad de movimiento, del desplazamiento, de conocer el mundo a través de los sentidos. Y luego en la unidad 2 vamos a decir, claro, pero además tenemos algo especial que es esta capacidad de pensar y reflexionar. Son dos partes entonces, las vemos por separado, una en cada unidad, pero no quiere decir que el ser humano tiene dos naturalezas, tiene una sola en el que conviven estas dos. ¿Ya? Ahora, si la unidad 1 trata de esta parte animal, veamos de qué trata. Dice, ¿qué tenemos en común? Bueno, el ciclo de vida, por ejemplo. Pero hay algo importante que hay que aclarar en la unidad 1, que es la especialización del cuerpo. Y vamos a ver que el animal es un ser que está especializado, adaptado, aquello que lo condiciona o que lo determina va a ser el entorno. Y su cuerpo va a estar preparado y diseñado para responder a ese entorno. El ejemplo que aparece en el texto, le hablan por ejemplo de los osos polares, que les van a decir que lo vemos e inmediatamente podemos inferir a qué ambiente pertenece, de qué se va a alimentar, o sea, tiene herramientas que nos van a indicar que parece que es carnívoro, o sea, tiene unos dientes gigantes, unas garras enormes, ¿ya? La imagen que está acá, o sea, este ser, ¿cierto? Súper chico, que camina medio torpe, bueno, con insectos que son muchas veces más rápidos que él, entonces va a estar determinado a eso. ¿Y qué va a ocurrir? Va a tener unos ojos especializados para eso. Si es más lento, bueno, tengo una herramienta, ¿cierto? Que es la lengua, que tiene esa capacidad de casi de dispararla y poder atraparlo. Entonces, claro, somos animales, pero este concepto de especialización cambia. Especializado para el entorno, en cambio el ser humano no. Lo revisamos y vemos que no tiene nada que nos indique naturalmente de qué se va a alimentar, no tiene un pelaje que nos va a decir si puede vivir en las mismas áreas que el oso polar, por ejemplo. Así que es desespecializado. Y aquí surge la pregunta entonces, si es desespecializado, quiere decir que es como el más frágil, como el peor animal casi. Y la respuesta es que no, porque estamos determinados para otra cosa, para expresar el mundo interno. Tenemos esta capacidad de razonar que nos va a permitir tener las herramientas necesarias para nuestra sobrevivencia. Y si por X motivo, a futuro, no sé, nos especializamos en algo, vamos a perder algo que nos hace humanos. Por ejemplo, especialización para volver a comer carne y tener que andar cazando por ahí. La mandíbula va a cambiar, vamos a perder la capacidad de comunicarnos, del habla. Entonces, ahí está esta idea de especializado versus desespecializado, pero no quiere decir que seamos el peor. De hecho, seríamos como el más elevado de todos por esta capacidad racional. Y aquí aparece el concepto de la dignidad del cuerpo humano. Es tal la unión de estas dos naturalezas, racional y la animal, que el cuerpo adquiere esta dignidad única en cuanto nos va a permitir expresar aquello que estamos pensando. Y si por X motivo el cuerpo se ve dañado, esa capacidad se va a ver comprometida también en cosas muy simples. Por ejemplo, la falta de sueño, el hambre, el cansancio, van a hacer que esta actividad racional se vea entorpecida. Ahí está esto, como este templo que nos ayuda a demostrar la racionalidad. Les comentaba que cada naturaleza tiene ciertas características que le damos el nombre de facultades. La naturaleza animal tiene estas dos, los instintos y los sentidos. Los instintos también son dos, el de supervivencia y el de reproducción. El de supervivencia es bastante simple, es una especie de actividad o fuerza inconsciente, como dice ahí, que nos va a llevar a realizar determinadas acciones para proteger nuestro cuerpo. Acciones incluso inconscientes, por ejemplo el respirar. O sea, estoy durmiendo y continúo respirando y no soy consciente de ello. Evitar ciertos peligros. En el texto que dan el ejemplo de cuando nos quemamos y retiramos automáticamente la mano, es eso. Luego, el de reproducción, que es simplemente este instinto de mantener la especie. Solamente que el ser humano tiene esta capacidad de controlar estos dos instintos. Los tenemos.
los podemos educar, los podemos ir controlando. Puedo obviar o olvidarme de este instinto de supervivencia y, por ejemplo, poner mi vida en riesgo, no sé, para salvar a un ser querido. O en el instinto de reproducción, a diferencia del animal, nosotros nos ligamos con la preocupación y el amor hacia otra persona. Entonces, los tenemos al igual que el animal, pero por esta otra naturaleza racional los controlamos o los educamos. Luego están los sentidos, perdón. Hay dos, los sentidos externos y los internos. Los externos van a depender de un órgano y son los 5 clásicos: visión, audición, olfato, gusto, tacto. La manera en que operan es que dependen de un órgano que capta alguna información. Por ejemplo, la audición, ¿ya? Depende del oído y tiene como función oír, ¿ya? Lo mismo pasa con los otros 4. Luego están los internos, que serían sentido común, memoria, imaginación y estimativa. El sentido común lo que hace es recoger la información de los sentidos, es como que la traduce, ¿ya? Le da un significado. La memoria, o podríamos partir con la memoria, almacenar información; la imaginación, recordar o recrear estas imágenes que ya almacené en la memoria; la estimativa es una especie de anticipación, ¿no? Intuyo que esto será positivo o negativo. La importancia de estos sentidos, junto con los instintos, es que es el punto de partida para todo tipo de conocimiento. Es imposible conocer algo sin que impacte en alguno de los sentidos, ¿no? Perfectamente pueden reproducir el video sin verlo, pero sin embargo están escuchando, entonces impactó el sentido igual. Son innatos, los tenemos, solo cambia la manera en que los expresamos, los instintos, por ejemplo. Y este conocimiento, este inicio de conocimiento, se llama el conocimiento sensible. Luego, con la naturaleza racional, le agregamos el conocimiento más racional, intelectual. Ahora, cuando conocemos algo, ese algo crea una afección en nosotros, o una tendencia. Cuando conozco algo y me parece que es positivo, la tendencia es a tratar de conseguir aquello. Cuando es negativo, la tendencia va a ser a alejarme de aquello. A esta tendencia, le vamos a dar el nombre de los apetitos sensibles, y son 2. En primer lugar está el apetito concupiscible. ¿De qué se trata? Dice, es el deseo de un bien que genera un placer inmediato y que es muy fácil de conseguir, o el deseo también de evitar un mal que nos provoca algún dolor. Lo importante con el apetito concupiscible es que no cuesta, nos provoca un bienestar y no cuesta nada. En la imagen, pruebas la próxima semana, y no tengo muy desarrollado este hábito de estudio, por lo tanto estudio todo la noche anterior, que es pésima idea. Por lo tanto estudio esta tarde y duermo súper poco. En la mañana despierto porque sonó la alarma y este apetito que me dirá cuál es el bien que quieres conseguir, seguir durmiendo. Apago la alarma, me doy vuelta y sigo durmiendo, ¿no? Ahí está este apetito concupiscible. Ahora, obviamente el ejemplo que di es negativo. ¿Se puede controlar? Obvio. Hay virtudes que se revisan en el curso de ética que van a ayudar a esto. Por ejemplo, la templanza. El segundo apetito se llama el apetito irascible. ¿Y en qué consiste? También es la tendencia, también es el querer conseguir algo, pero esta vez está ausente y es muy difícil de lograrlo, o es el rechazo a un mal que también es difícil de evitar. Acá la clave es que cuesta, y como cuesta puede llevar a la frustración o a la ira. Otra vez, otro ejemplo, no sé, tránsito horrible, quiero llegar rápido a la casa y me parece que la mejor idea que puedo tener es empezar a tocar la bocina, y así se va a solucionar todo. Obviamente no es la mejor solución y lo único que voy a lograr es enojarme y enojar al resto, ¿ya? Entonces, también, si no controlo este apetito irascible, puede llevar a estas situaciones que son negativas, pero que también las puedo controlar. Por ejemplo, de nuevo, virtudes que se ven en ética. ¿Cuál? La fortaleza. De acá llegamos a la siguiente conclusión. Tenemos esta tendencia, tenemos estos apetitos y
llegamos a la conclusión de que toda acción que realizamos está empapada, manchada, acompañada de una emoción, de un sentimiento, de un impulso. Y llegamos a esta idea, las pasiones, como dice acá la clase, nos mueven y nos conmueven. Todo lo que hacemos tiene una emoción que la explica. Toda acción está llevada por estos apetitos que nombrábamos, y si no soy capaz de controlarlos, se transforman en algo negativo. Pero las emociones, los sentimientos y los impulsos, como dice acá, no son ni buenos ni malos, sino que depende de cómo los exprese. Por ejemplo, la ira, irascible. Si me enojo simplemente y reacciono así, obviamente es negativo. Sin embargo, si demuestro esta emoción ante un caso de injusticia, ante algo que no me parece que es lo correcto, ahí estaría bien aplicada, ¿no? Entonces existen, nos motivan, son como el motor de toda la acción del ser humano. Y luego la unidad termina con la siguiente idea. Como tenemos que ir presentando ya la unidad 2, aparece el concepto del alma. Y llegamos al siguiente problema. Vemos en la naturaleza que hay un montón de seres, inanimados, animados, ¿ya? Y está esta duda, ¿de dónde aparece la vida en los organismos, en los seres? Otra vez, Aristóteles va a tratar de formular una pregunta y va a partir diciendo, la vida depende de la presencia de movimiento. Después, pero el problema de que hay cosas que no se mueven, sin embargo tienen vida, o cosas que tienen un movimiento aparente pero que están muertos. En la clase les dan el ejemplo de un volcán y un coral. O sea, el coral tiene vida, pero no se mueve mucho. Así que perfecciona esta idea y dice, claro, movimiento, pero en realidad es automovimiento, la capacidad de el mismo ser se mueva. Y ahí empieza a clasificar y dice, ya, pero el ser humano tiene automovimiento, una planta también. No los puedo clasificar bajo los mismos criterios. Así que va dividiendo y dice, depende del desplazamiento o este otro que se llama aumentativo. El desplazamiento va a caracterizar los movimientos o automovimientos de un animal y del ser humano, ¿ya? Hay motivaciones que son distintas y eso importa para los tipos de alma que vienen después. Y el aumentativo, que es el de las plantas, crecimiento, son fijas, pero crecen, se mueven, se desarrollan, desarrollan flores, frutos, si es que tienen esa capacidad. Pero todavía está la duda de, claro, se mueven y están vivos por eso, pero ¿qué hace que estén vivos al final? Y aquí hay distintas teorías. En el curso se manejan tres. La primera es dos que nos sirven mucho, una que dice la presencia de materia. Claro, si algo tiene materia estaría vivo. El problema es que no existirían cosas inanimadas y esto tendría vida. La otra opción dice la reunión de los órganos vitales, que si junto todos los órganos que componen a un ser vivo, hay vida. Pero sin embargo esa teoría se cae porque, no sé, la persona que fallece, ¿cierto?, sigue teniendo los mismos órganos, pero la vida ya no está. O si hago el experimento macabro de juntar todos los órganos y esperar que eso viva, tampoco funciona. Así que se llega a esta conclusión, que debe existir algo distinto a la materia, que no sea parte del cuerpo y que lo anime, o que le dé vida. Y ahí aparece esta idea. Este algo distinto a la materia, en latín va a tener esta palabra, que dice anima, o aquello que da vida, y transformado al castellano aparece esta idea del alma. Y esta alma tiene ciertas características o principios. Por ejemplo, la definición que vamos a ocupar de alma es principio inmaterial que vivifica el cuerpo. Entonces hay que dividir y explicar. ¿Qué quiere decir que sea principio? Que todo ser vivo está compuesto de dos principios. El ser humano, por ejemplo, cuerpo, de lo contrario no hay materia, no hay nada que le deba otorgar vida, y aquello que lo anima, el alma. Entonces nosotros tenemos dos principios o dos partes constitutivas, el cuerpo y el alma. Luego está esta idea de que es inmaterial. Si es aquello que le da vida, si es este algo que anima al cuerpo, no puede ser parte del mismo, es algo externo. Por lo tanto, esto es inmaterial porque es distinto al cuerpo. Suena raro, pero tiene sentido. Hay muchas cosas que no tienen materia y existen y las ocupamos a diario. Por ejemplo, los números son una realidad y se ocupan, a pesar de que no los pueda ver ni tocar.
El mismo principio se aplica acá. Y esto de que es inmaterial, después sirve para dos notas esenciales que se ven ya al final de la unidad. Y otro dilema. Hay un alma que vivifica los cuerpos, perfecto. Quiere decir que la misma alma que otorga desplazamiento al ser humano es la alma que permite que la planta esté viva, y la respuesta es no, y vamos a tener tres niveles de almas. El primer nivel es el alma vegetal. Su movimiento va a estar ligado a los ciclos de vida, crecimiento, ahí está el crecimiento aumentativo. Una semilla va creciendo, se desarrolla, se reproduce y eventualmente va a morir. Y la motivación de este movimiento va a ser los estímulos, aquellos que reciben del exterior. La imagen, técnicamente no sé cómo se llama, una enredadera. ¿Ya? ¿Qué estímulo está buscando? ¿Dónde esté la luz del sol? Entonces crece y va orientándose hacia allá. Ese es el estímulo que está buscando. El segundo nivel es el alma sensitiva o el alma animal. Es el segundo nivel, su movimiento está ligado al ciclo de vida, igual que el anterior, y acá le vamos a sumar que va a estar motivado por la información de los sentidos. Esta facultad que compartimos con los animales. Y obviamente el ejemplo está ahí, un animal que vive, o sea, es un animal de presa, muy nervioso y siempre está atento, y cualquier cosa que se extraña informa al resto y se esconde. ¿Ya? Hay una motivación. Siento el peligro, informo y todos se esconden. Ahí está la idea, la información de los sentidos. Al tercer nivel ya sería la nuestra, el alma humana. Motivaciones para el movimiento, ligado al ciclo natural de vida, el mismo que la planta y el animal. También nos podemos mover por la información de los sentidos cuando percibo algo que es peligroso, por ejemplo, y me alejo. El mismo instinto de supervivencia. Y acá le vamos a agregar el movimiento voluntario. El movimiento que esta vez es simplemente porque lo queremos hacer, ¿ya? Porque nos planteamos este objetivo y quiero llegar del punto A al punto B. Característica de esto, claro, tiene las mismas que las anteriores, pero no quiere decir que tenemos tres tipos de almas, sino que es una, que es la más compleja, y que tiene las características de las almas anteriores. Y les comentaba que teníamos que volver a esto de lo inmaterial. Entonces, y aquí empieza la unidad 2, o sea, se presenta la unidad 2. Tenemos este principio que es inmaterial, y que otorga vida al ser humano, le otorga el movimiento, pero también le va a otorgar esta capacidad racional. Aristóteles, en esta definición de animal racional, otorga lo racional a la presencia del alma y nos va a decir no sé, que el pensamiento es inmaterial. El pensamiento no tiene materia, no lo puedo ver hasta que alguien lo expresa a través del cuerpo. Entonces, el origen del pensamiento es inmaterial. Aquello que piensa también debe ser inmaterial. Entonces, el cerebro sería como el vehículo, ¿no? Para expresar el pensamiento. Ahí está esta idea de que la naturaleza racional del ser humano viene de esta alma inmaterial que provoca estos pensamientos y que sería inmaterial también. Y luego, la idea de, si no tiene materia, subsiste, no muere. A diferencia del cuerpo del ser humano que se va decayendo con los años, se degrada y desaparece, el alma, si no tiene materia, no puede morir, sería inmortal. ¿Qué ocurre después con el alma? Dar una respuesta racional sería muy difícil, porque necesito de la comprobación, ya, más complicado. Y aquí se dejan las bases para la unidad 2, que trata solamente de la parte racional del ser humano y de las facultades o características de esa segunda naturaleza. Entonces, ahí estarían los contenidos para la unidad 1, lo básico, lo esencial, tratando de unir y que quede todo bien estructurado. Así que lo único que queda es que valoren esto, que lo utilicen y éxito en las pruebas.